Amigos, ¿cómo están el día de hoy? Espero que todos se encuentren bien. Ahora nos vemos de vuelta para poder hacer la recopilación de Hechos capítulo 2. Pero antes de empezar, sabemos que es importante en la oración, así que si gustan acompañarme, por favor. Gracias, Padre amado, por este día. Gracias por darnos un día más de vida y salud. Gracias por darnos una oportunidad más de hacer tu voluntad, de leer tu palabra, de acercarnos a ti. Perdónanos, Padre, por nuestros pecados y guíanos, por favor, con tu Espíritu Santo. Y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Muy bien, amigos. Aquí en Hechos capítulo 2, como vemos, creo que muchas personas ya saben acerca de esto o han oído acerca de esto o han visto en imágenes cuando se ve a los discípulos con esas lengüetas de fuego, ¿verdad? ¿Cómo fue? ¿Dónde fue? Y si fue solamente a ellos. Bueno, ¿qué nos dice acá? Para empezar dice, 7 semanas después de la muerte y resurrección de Jesucristo, llegó el día de Pentecostés. Los creyentes que se reunieron aquel día escucharon de pronto en el cielo un estruendo semejante al de un vendaval que hacía retumbar la casa en que estaban congregados. ¿Quiénes estaban congregados? Eran más o menos 120 personas, entre ellos los 12 discípulos, porque recordemos que Matías ya formó parte de ellos, los 12 discípulos. También estaba la madre de Jesús, otras mujeres más, y eran alrededor de 120 personas las que estaban en esa casa, que se habían juntado para poder estar en oración. Entonces, en ese momento fue que escucharon este estruendo y acto seguido aparecieron llamas o lengüetas de fuego que se les fueron posando en la cabeza. Entonces cada uno de los presentes quedó lleno del Espíritu Santo y empezó a hablar en idiomas que no conocía, pero que el Espíritu Santo le permitía articular. Muy bien. Entonces, sabemos claramente que esas lengüetas representaban al Espíritu Santo. Igual que se acuerdan cuando Jesús, en forma de paloma, el Espíritu Santo se posó en él, pues si en este caso fueron lengüetas de fuego que se posaron encima de los presentes. No era solo de los 12 discípulos, sino de todos los presentes que estaban ahí. Y comenzaron a hablar en diferentes lenguas. ¿Qué pasó? Como se escuchó ese estruendo, toda la gente que había ido, porque sabemos que era época de tiempo de festividad, se acercaron a ver a la casa, a ver qué es lo que había sucedido. Cuando en eso comenzaron a escuchar que comenzaban a hablar en sus propios idiomas. Ellos que venían de diferentes partes comenzaron a escuchar cómo los discípulos hablaban en diferentes idiomas. Y acá dice, ¿cómo es posible? Exclamaban. Estos hombres son galileos y sin embargo lo escuchamos hablar en el idioma que se habla en los países en que hemos nacido. Entre nosotros hay gente de Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Judea, Ponto, Frigia, Panfilia, Egipto, regiones de África y de más allá como Cirene, Creta, Arabia. Entonces ellos comenzaron a hablar en cada uno de esos idiomas. ¿Y qué era lo que decían? Cada cual los oía relatar en su propia lengua los grandes milagros de Dios. Qué maravilloso, ¿verdad? Qué maravilloso que tengan la oportunidad de escuchar lo que había sucedido. Probablemente muchos ya sabían acerca de Jesús y sabían de los maravillosos milagros que Jesús había hecho. Pero en esta oportunidad podían escuchar en su propio idioma y de los propios discípulos los maravillosos milagros que Jesús había hecho aquí en la tierra, ¿verdad? Y para ellos debe haber sido algo maravilloso poder tener la oportunidad de escuchar esto. Ahora, ¿por qué en esa reunión, por qué Dios lo hizo de esa manera? ¿Por qué lo hizo con lengüetas? Porque obviamente, como le pasó a Tomás, muchos de nosotros, muchos de los seres humanos incrédulos, necesitamos ver para creer. Entonces, al ellos ver esas lengüetas de fuego, se daban cuenta que era algo no de este mundo, era enviado por Dios. Y era la forma de decir que estas personas estaban llenas del Espíritu Santo. De esa forma todos podían verlo
y escuchar también, porque Dios hizo que esas personas hablaran en cada uno de los idiomas de los que habían ido a visitar ese día, ¿verdad? Entonces, eran muchas razones por las que Dios tenía que haberlo hecho de esa manera, justamente para esas personas que incrédulas, que ahora sean creyentes. Entonces, ¿qué significa esto? Se preguntaban algunos atónitos y perplejos. ¿Qué es lo que está pasando, no? Entonces Pedro les dijo: escúchenme bien, visitantes y residentes de Jerusalén. Algunos de ustedes están diciendo que estos hombres están borrachos. No es cierto. No, la gente no se emborracha a las 9 de la mañana. Ustedes han presenciado esta mañana lo que el profeta Joel predijo hace siglos. Muchos profetas ya habían predicho lo que en ese momento estaba pasando. Y entonces lo que quería Pedro era que ellos entendieran claramente lo que estaba sucediendo, que era el Espíritu Santo que se estaba derramando sobre cada uno de ellos. Y también Pedro les dijo: escúchenme, varones israelitas, como ustedes bien saben, Dios respaldó a Jesús de Nazaret con los milagros prodigiosos que realizó a través de él. Pero de acuerdo al plan que ya se tenía trazado, permitió primero que ustedes lo clavaran en la cruz y lo asesinaran por mediación del gobierno romano. Pero luego lo soltó de los horrores de la muerte y le devolvió la vida, porque la muerte no podía mantener clavadas en él sus garras perpetuamente. Y también les dijo que el rey David se expresó en nombre de Jesús de la siguiente manera. Como ya lo hemos leído anteriormente, el rey David habla acerca de Jesús. Y aquí Pedro lo aclara. Amados hermanos, piensen, David no se refería a sí mismo al expresar las palabras que he citado, porque murió, lo enterraron y su tumba está todavía entre nosotros. Pero como profeta sabía que Dios había prometido bajo juramento inquebrantable que un descendiente suyo sería el Mesías y se sentaría en el trono que ocupaba. Pedro quería aclarar y que ellos entiendan bien lo que estaba sucediendo, que Jesús había venido, que Jesús tenía un propósito, que había sido enviado por Dios y que era el Hijo de Dios, así como habían predicho muchos profetas y así como lo había predicho también el rey David, que Jesús ahora resucitó y está sentado a la derecha de Dios Padre. Entonces, eso era su afán de Pedro, para que ellos entendieran y creyeran que Jesús realmente era el Hijo de Dios. Después de esto, les dijo: mirando pues al futuro, predijo la resurrección del Mesías, cuya alma no quedaría en el infierno y cuyo cuerpo no se corrompería. Como sabemos, Jesús murió, bajó al infierno y luego subió y está sentado a la derecha de Dios Padre. Jesús se levantó de la muerte y está ahora en el cielo, sentado en un trono junto a Dios. Pensemos que esto no es una historia, es algo que sucedió en el pasado, pero que es real. El día de hoy, Jesús está sentado a la derecha de Dios Padre. Y Jesús dijo también, tal y como cada una de las cosas que dijo se cumplieron, que Él regresaría, para lo cual tenemos que estar preparados para ese día que Él va a regresar. Luego, tal como lo prometiera, sigue Pedro, el Padre envió al Espíritu Santo, lo cual trajo como resultado lo que ustedes han visto y escuchado. Profetas lo habían dicho. Jesús también les dijo, no se muevan de aquí hasta que el Espíritu Santo llegue sobre ustedes. Y lo que ellos estaban contemplando, como Pedro lo dice, era justamente eso. Por lo tanto, ciudadanos de Israel, declaró que Dios ha hecho Señor y Cristo al Jesús que ustedes crucificaron. Aquellas palabras de Pedro lo conmovieron tan profundamente que le dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Recordemos que había muchas personas de diferentes partes que estaban escuchando lo que Pedro estaba diciendo. Entonces decían, si tienes razón, si el que vino es el Hijo de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Le preguntaron a Pedro. Entonces Pedro les dijo,
Cada uno de ustedes arrepentido tiene que darle la espalda al pecado, les respondió Pedro. Regresar a Dios y bautizarse en el nombre de Jesucristo si desea alcanzar el perdón de los pecados. Entonces recibirán también el don del Espíritu Santo, porque Cristo prometió que lo recibiría cada uno de los que el Señor nuestro Dios llame los hijos de estos y aun los que viven en tierras lejanas. Lo primero que les pide es arrepentimiento, arrepentido, y darle la espalda al pecado. Y esto va también para nosotros. Recordemos que nunca es tarde para arrepentirnos, ni nunca es tarde para cambiar. Nunca digan que es tarde, ni nunca digan que ya están demasiado viejos. Mientras que haya vida, uno todavía tiene la oportunidad de cambiar. Uno tiene la oportunidad de arrepentirse. Sabemos que por nosotros solos no podemos, pero tenemos que empezar nosotros con el arrepentimiento. Muchas veces cometemos muchos pecados que a veces ni sabemos que estamos cometiendo pecados sin darnos cuenta. Por eso es importante la oración, acercarnos al Padre y pedirle que nos perdone por todos los pecados, que nos ayude, que queremos cambiar, mejorar, acercarnos a Él. Y Él nos va a ayudar, Él nos va a guiar a través de su Espíritu Santo. Segundo, alejarnos del pecado. Al acercarnos de Dios, le daremos la vuelta al pecado, le daremos la espalda al pecado. Ya no miraremos más hacia atrás, dejaremos las cosas negativas, porque somos seres imperfectos, sí, y todos pecamos y cometemos errores, pero queremos ser mejores seres humanos a partir de ahora. Queremos seguir a nuestro Padre, queremos hacer su voluntad, queremos ser como esa tierra fértil donde se puede fructificar y dar fruto. Y para eso necesitamos poner de nuestra parte, quererlo realmente con el corazón. Dios, al ver nuestros corazones de lo que realmente deseamos, Él nos enviará el Espíritu Santo para darnos la fortaleza para cada día seguir luchando y hacer su voluntad. Entonces Pedro dijo, primero es el arrepentimiento, dar la espalda al pecado, regresar a Dios y bautizarse en el nombre de Jesucristo. Y eso también es algo importante para todos. Es importante el bautismo. Así como Jesús lo hizo cuando tuvo 30 años para poder empezar su ministerio. Igual nosotros necesitamos bautizarnos para dejar todo atrás. Recordemos que Él lo hizo a los 30 años, en una edad ya bastante madura, en una edad que ya estaba decidido a lo que iba a hacer. Claro que en el caso de Jesús es especial, porque Él es el Hijo de Dios. Y era un hombre perfecto cuando estaba aquí en la tierra. Ahora lo sigue siendo, pero ya está en el cielo. Entonces nosotros es importante también que nos bauticemos. Es importante. ¿Por qué tenemos que bautizarnos? Porque es como un pacto, es como un símbolo. Es como decir a Dios, a partir de ahora quiero pertenecerte a ti, quiero hacer tu voluntad, quiero que tú me guíes. Entonces es importante que nos bauticemos, que es un símbolo para Dios, que le pertenecemos a Él. Él sabe y conoce nuestros corazones, sabe que queremos servirle y hacer su voluntad. Pero también es importante que nos bauticemos. Y el bautismo tiene que ser así como Jesús lo hizo, ¿verdad? Por completo, como si volvemos a nacer, salir del agua, así como Él lo hizo. No con unas gotitas aquí en la cabeza, porque eso no es un bautismo, sino el bautismo como el mismo Jesús lo hizo. Entonces es importante que si todavía no lo hemos hecho, pensemos en hacerlo. Pongámoslo en manos de Dios, que Él decida cuándo, cómo y en qué manera y quiénes serán las personas que nos van a bautizar, pero que Él tome las decisiones en nuestras vidas. Pero recordemos que es un paso muy importante para nosotros, no importa la edad que tengamos, que nos bauticemos para demostrar a Dios simbólicamente que le pertenecemos y que realmente queremos hacer su voluntad, que queremos estar siempre cerca a Él. Bueno, siguiendo con esto, Pedro predicó un largo sermón acerca de Jesús y exhortó ardientemente a los oyentes a huir de las perversidades del mundo. Los que creyeron en sus palabras, que fueron unos 3,000 en total, se bautizaron y se unieron a los demás creyentes que se congregaban regularmente para escuchar las enseñanzas de los apóstoles
y para participar en los servicios de comunión y oración. Entonces, como vemos, uno, que es importante también el bautizo para poder mejorar y demostrar a Dios que queremos servirle. Otra cosa que es importante es también juntarnos con personas que nos ayuden a crecer como seres humanos, que nos ayuden a evolucionar espiritualmente, que nos guíen. Recuerden, si nos juntamos con personas que piensan igual que nosotros, que quieren hacer la voluntad del Padre, ponemos entre 2 o 3 unirnos y decir, oye, ¿qué tal si hacemos esto por los demás? ¿Qué tal si nos unimos y servimos a las personas que necesitan a este lado? A veces es importante que nos juntemos entre 2 o 3 personas para que así nos ayudemos, nos inyectemos, como se dice, un poquito de la espiritualidad que Dios nos da. Es importante que nos juntemos con personas que nos ayuden, no con personas que nos alejen, porque como seres imperfectos, la carne es débil y podemos caer en pecado. Entonces es importante que no nos llevemos por nuestros deseos de este mundo, sino por nos guiemos por los deseos espirituales, que nos guiemos por las necesidades espirituales, que nos guiemos por las cosas que no son de este mundo, sino las cosas que vienen de Dios, y que podamos junto con otras personas juntarnos y hacer el bien como Jesús lo pide, como nuestro Padre nos enseñó. Entonces en este momento Pedro hizo que más de 3,000 personas sean bautizadas y se permanentemente se reúnan para poder escuchar las palabras de los apóstoles y poder ayudar a otros también a acercarse a él. Los creyentes permanecían constantemente reunidos y compartían entre sí todas las cosas. A tal efecto vendían sus propiedades y repartían el dinero entre los que estaban en necesidad. Por eso les digo que es tan importante que nos juntemos, que nos unamos, para que así cada granito de arena que uno podamos dar sea mucho más para poder ayudar a tantas personas que el día de hoy también lo necesitan. Bueno amigos, creo que esto fue toda la recopilación. En síntesis, vemos cómo llegó el Espíritu Santo a todos los discípulos y a todas las personas, que no solamente llegó, sino que todos tuvieron la oportunidad de verlo y escucharlo también, que muchas personas se convirtieron y se bautizaron. Lo importante que es que nosotros también lo hagamos. Lo importante que es que nos arrepintamos de los pecados, tratemos de cambiar como seres humanos, demostrar a Dios que lo amamos a través del bautismo y tratar de juntarnos siempre con personas que nos ayuden espiritualmente, que nos ayuden a evolucionar como cristianos. Bueno amigos, eso es todo. Que Dios los bendiga y que los llene de muchas bendiciones. Adiós.